Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yaca Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie. Hoy, miércoles 7 de diciembre, un día histórico para el Perú, para todos los peruanos, porque hoy fue vacado el señor Pedro Castillo Terrones, un golpista, quien ha traicionado los intereses de la nación. En horas de la mañana emitió un comunicado, un mensaje a la nación, declarando la disolución del Congreso, alterando el orden constitucional, declarando la reorganización de todo el sistema de justicia en el Perú. Tras estos hechos, el Congreso de la República le puso fin a este golpe, vacándolo y con 101 votos, y se ha producido la sucesión presidencial. Dina Boluarte Segarra es la actual presidenta de la República, dado de que fue la primera vicepresidenta, y al haberse declarado la vacancia presidencial, constitucionalmente le corresponde a ella la sucesión de mando. Para poder analizar todos los hechos de manera muy detallada, tenemos al doctor Mario Moretti Pachas y Luis Felipe Polo. En breve retornamos con ellos. Bien, amigos, regresamos entonces con el bloque con nuestros invitados Mario Moretti Pachas y Luis Felipe Polo, y se pone en contacto desde los Estados Unidos. Muchas gracias a ambos. Y bueno, un día histórico para el Perú. Se declaró la vacancia de Pedro Castillo Terrones por 101 votos, pero antes el Perú vivió una incertidumbre muy tremenda al haberse disuelto en un mensaje a la Nación el Congreso de la República, al haberse declarado la reorganización de todo el sistema judicial. En realidad, pues hoy este señor está detenido, ¿no? Y en presencia de la fiscal de la Nación. Quisiera, con la licencia de Luis Felipe Polo, y darles la bienvenida a ambos, quiero empezar con el doctor Mario Moretti para preguntarle, de frente, doctor Mario Moretti, como siempre, usted nos ha ilustrado en este programa, ¿qué delitos ha cometido el señor Pedro Castillo y qué penas de cárcel merecería este flagrante delito que se ha cometido en presencia de todos los peruanos? Bueno, es delito y es algo que viene a demostrar su falta de asesoramiento, porque en realidad él precipitó esta situación. Y de la vacancia, porque a la verdad yo no confiaba con este Congreso que tenemos, infiltrado de congresistas que están inmersos en hechos delictivos. Yo la verdad que no tenía ninguna confianza en la vacancia. Pero él, con su mensaje a la nación, precipitó esta situación. Y sobre todo el disponer de la reorganización del sistema judicial no viene sino a demostrar que en realidad lo que él buscaba es que no se le investigue, no se lleva adelante un proceso penal para que en su momento él sea objeto de una sanción penal. Y en el delito que él está inmerso es el de rebelión, porque no solamente la rebelión se configura en un alzamiento en armas, sino el que modifique o de una u otra forma suprima el orden constitucional. Y aquí, en realidad, el artículo 117 de la Constitución señala que él puede ser acusado si es que dispone un inconstitucional cierre del Congreso. Esto estaría como una infracción. Pero tenemos nosotros el Código Penal en el artículo 346 que señala expresamente, además del alzamiento de armas, dice, o sea que la otra posibilidad de suprimir o modificar el orden constitucional. Y la pena es de 10 a 20 años. Pero es a ver, me queda clara la figura del delito de rebelión. Para usted, ¿esto fue un intento de golpe o es que el golpe está consumado, doctor? No, ya en realidad el hecho de que él haya dado todos los pasos necesarios para los efectos y sobre todo el disponer, cuando da su mensaje a la nación, dice, disuelvo el Congreso. Es Ojo, decir, se consuma el delito con el mensaje a la nación. con el mensaje a la nación. Con el mensaje a la nación, porque la Claro. señora Dina Boluarte, al momento de aceptar el cargo de la presidencia de la República por sucesión presidencial, dijo intento de golpe. Bueno, ahí, pero en realidad la cuestión está de que él en su mensaje dice, disuelvo
No dice voy a disolver, no. O sea, el delito se consuma con el mensaje a la nación, ¿no? Y es detenido porque el delito es flagrante, doctor. Por supuesto, por eso que lo detuvieron. Flagrante, si no, no Él fue a buscar protección ante la policía y la policía lo detuvo porque estaba en delito flagrante. Y llama la atención de la doctora, la nueva presidenta de la República, Dina Boluarte, el sostener de que hay una tentativa de golpe. O sea, acá no hay tentativa de golpe. Aquí, ¿No? Y él dictó dio el mensaje a la nación. Medidas, de todas las medidas. Incluso nos dijo que nos íbamos a un toque de queda. O sea, las medidas estaban dadas y se consuma con el mensaje a la nación. O sea, y que él no haya contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales, porque por una razón muy sencilla, puesto que ellos saben y son conocedores de que si hubiesen colaborado para llevar a cabo el cierre del Congreso, allí estaríamos nosotros, que él, de acuerdo a lo que pasó en el 2000, después que cayó Fujimori, fueron denunciados los miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales por el delito de desobediencia y el levantamiento de armas, el uso de armas indebido, y las penas son hasta 15 años. 15 Doctor años Mario Moretti, por la sí. flagrancia del delito, por la flagrancia, porque esto sí no me quepa ni la menor duda, que es un delito flagrante, y todos los peruanos somos testigos de este delito flagrante. Ya está encuadrado la tipificación delictiva. Por ser un delito flagrante, ¿le correspondería la pena máxima de 20 años? Bueno, la pena máxima no es por la flagrancia, sino por el hecho de que haya llevado a cabo estos actos que, si bien es cierto, de manera objetiva no se produjo el cierre, pero en realidad aquí dice el artículo 346 habla de que suprime o modifique el orden constitucional. Y él como presidente de la República... Para que tenga 20 años, para que se le pueda dar la máxima pena. Yo considero de que en realidad ya escuchamos a la presidenta de la República, ya habló de tentativa, y eso me hace recordar a Velasco Alvarado, digo, bueno, por si acaso yo pienso... La de la República, Dina Boluarte, no es penalista, ¿no? Y además es su opinión, ¿no? Pero no es la palabra, no es la ley. Cuidado, pesa mucho su opinión, porque ella está pidiendo la convocatoria a la fiscal de la Nación para los efectos de combatir la corrupción. Bueno, eso le correspondería a la fiscalía poder esbozar si fue una tentativa o un delito consumado, ¿no? Exacto. Exactamente. Es lo que quería porque hemos escuchado a distintos analistas en toda la mañana y parte de la tarde decir que esto no es una tentativa, esto es un delito consumado. Claro. El golpe de Estado se consumó, ¿no? Entonces, por eso es que usted, que es un ilustrado jurista penal, le pregunto y me queda clarísimo que este delito está consumado. Él utiliza el verbo disolver, yo disuelvo. Ajá. Por eso. Muy bien. Vamos a ver la opinión de Luis Felipe Polo. Muchas gracias, Luis Felipe, después de un tiempo que te vemos por el programa Entérate con Leslie. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estás enlazado desde los Estados Unidos. ¿Y cuál es tu opinión, Luis Felipe, de todo lo que ha acontecido esta mañana en el Perú? Mira, realmente es muy triste seguir viendo la situación política en el país y que cada vez cuando creemos que ya se ha tocado piso o techo, dependiendo quién lo quiera ver, todavía tenemos mucho más cosas que van a pasar. Y creo que la asunción como presidente de Dina Boluarte sí es un escalón más, pero no se salva con esto la crisis política que existe en el país. Es decir, aquí todavía hay muchas cosas que se tienen que investigar desde los mismos propios congresistas que están actualmente sentados en el Parlamento, como también algunos exministros. O sea, yo creo que aquí más bien comienza a destaparse esta olla que de alguna forma la misma clase política ha estado tapando de alguna manera, y que por lo menos lo que yo he escuchado a la presidenta Boluarte es que tiene la intención de hacer un gobierno de ancha base, diálogo
llamando a todos los sectores políticos, pero que eso no signifique complicidad con todo lo que está pasando. Es decir, la ciudadanía en general está cansada de todo esto. Ujú. Hoy cayó Castillo, menos mal. Yo creo que Castillo incluso eh, tenía preparada hasta una posible fuga apoyándose en la policía, pero como bien decía el doctor Amoretti, pues le salió el tiro por la culata, porque al final, efectivamente, si es que había algún tipo de esa situación, caían en complicidad, y yo creo que sí él estaba pensando fugarse del país, pero ya con un plan preparado. Bueno, No le salió, menos mal, pero yo creo que al final la crisis política continúa, el Congreso tiene que investigar lo que tenga que investigar, el Ministerio Público tiene que investigar lo que tiene que investigar de los congresistas, de los políticos, y ver si en algún momento, que no creo que sea tan pronto, se resuelve en algo la crisis política y podamos tener en verdad un respiro auténtica democracia, que es lo que no tenemos, porque tener 7 presidentes en 7 años no representa a nadie. así Y es. no me vengan a decir que porque la economía está creciendo estamos bien. Eso no No. es así, porque sigue la pobreza, sigue las injusticias, siguen los pueblos marginados, olvidados, y los políticos siguen haciendo lo mismo. Entonces, Verdaderamente estamos paralizados, haciendo. Luis Felipe, Totalmente, verdaderamente totalmente. paralizados, más en este gobierno, ¿ah? Más en este quinquenio. O sea, si ya veníamos de un quinquenio, ¿no? De Pedro Pablo Kuczynski, de Vizcarra, pandemia, corrupción, ya prácticamente el inicio del gobierno del señor Castillo terminó por desquiciarnos, ¿ah? Así Entonces, es. sinceramente, esto al borde de la locura, de la desesperación, de no saber en qué momento este hombre se va, ¿no? De poder, y eso lo Pero hemos... una cosa me llamó la atención, yo no sé por qué había tanta alegría en el Congreso, yo estaría llorando de todo lo que está pasando en el país. No nos hemos clasificado al Mundial como para estar tan alegres, pero celebrar una cosa así, pues hay que celebrarla, pero hay que celebrarla trabajando, cambiando las cosas, y no Ajá, pensando de que ahora ya se fue vamos a seguir haciendo lo mismo. A ver, venga exacto. quien venga, ¿no? Y yo creo que hay que tener ahí mucho cuidado. Prudencia, prudencia en esos actos. Doctor Mario Moretti, esta gestación de golpe de Estado del señor Pedro Castillo, hoy detenido por la policía, no lo hizo solo, ¿no? No lo gestó solo, ¿no? Entonces, hay gente que va a irse descubriendo detrás de esta gestación. ¿Qué le parece a usted, doctor Mario Moretti, que la primera ex ministra, Betsy Chávez, una de las más controvertidas ministras, personajes políticos del entorno del señor Castillo, ¿no? Eh, haya renunciado minutos antes de la vacancia de Pedro Castillo cuando ya llegaba por los 83, 84 votos, es decir, estaba pulseando para ver si llegaba o no la vacancia y de pronto ya se quedaba, ¿no? Entonces, y que en fila renuncia César Landa, que es tan cómplice de este gobierno, que su trayectoria ha sido ahora hipotecada porque va a tener que ingresar a un marco de investigación, todos los ministros que han renunciado, entre comillas, diciendo que no están de acuerdo con el señor presidente de ese entonces, Pedro Castillo, ¿no? ¿Cree usted que ellos van a desfilar ahora por la fiscalía? Mira, en principio, coincidiendo con el Felipe, empecemos por el Congreso. Pero mientras que el Congreso no disponga el desafuero de quienes están involucrados en hechos delictivos, vamos a terminar en lo mismo. Uh -huh. Segundo lugar, hay que ver, los abogados sabemos quién es quién, y sabemos quién es quién, Dina Boluarte. Así que lo primero que tendría ahí es que ver de limpiar las denuncias que se han hecho contra ella. Esto es en el caso de las colocaciones y los contratos que han cerrado sus hermanos, sus sobrinos. Estos, no digo, yo voy a combatir la corrupción, no, porque primero doy el ejemplo. Vamos a examinar si dice o se sostuvo de que mi familia estaba involucrada en contratos, en puestos, en fin, por allí hay que empezar. Yo quiero un gobierno de ancha base. Bueno, veamos nosotros
qué tipo de ministros va a elegir, a quiénes va a elegir, a quiénes van a, perdón, a nombrar y sobre todo a los asesores, porque vimos nosotros que el cuestionamiento que se le hizo a ella con sus viceministros, que no tenían ni la calidad ni la capacidad intelectual ni moral para ejercer estos cargos. De tal manera de que ella, su trayectoria no es tan santa. De tal manera de que hay que estar vigilante. Y esta situación, sobre todo, en la que ella pide una tregua. Exacto. Y decía Luis Felipe, los congresistas están felices porque van a permanecer en el cargo como congresistas y son muy capaces de decir, ya no adelantamos elección, nos quedamos hasta el 2026 y que Dina Boluarte siga de presidenta. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir presidiendo su sueldo, van a seguir presidiendo sus lobbies. Entonces, aquí hay que reformar, hay que cambiar al Congreso. Lo más sano sería que la señora Boluarte medite su postura y pueda convocar a elecciones generales. Lo más sano Por supuesto, sería, eso es lo más saludable para el lo país. más saludable para Y, ambos y sería, y con ojalá, el Ejecutivo que hemos tenido y con el Congreso que tenemos, no ofrece ninguna garantía de honestidad, no ofrece ninguna garantía de capacidad moral e intelectual de quienes integran en estos momentos el Congreso. Luis Felipe, ¿qué opinión te merece esta renuncia en bloque de los ministros de Pedro Castillo a última hora, ¿no? Según ellos diciendo que habiéndose dado a conocer la decisión de Pedro Castillo, renuncio por salvaguardar, ¿no?, el orden constitucional cuando ellos fueron partícipes de este gobierno, cuando ellos fueron partícipes de la alteración del orden constitucional y democrático, acusaron a la OEA de que aquí se estaba gestando un golpe de Estado, Luis Felipe, no acusaron a la oposición, al Congreso, y hoy se demostró la consumación de un golpe que venía del Ejecutivo. La OEA manda a su grupo de alto nivel, recoge esto, pero una ceguera total en el informe preliminar. No se le advirtió al grupo del alto nivel de la OEA de que las alteraciones del orden constitucional no venían del Congreso, no venían de la oposición, venían del Ejecutivo, y hoy se demostró tal cual. ¿Qué opinión te merece, por un lado, la OEA, ¿no?, que ahora ha tuiteado y que está Luis Almagro esto conforme al estado de, ¿no?, y la renuncia de los ministros en serie? Mira, yo creo que lo de los ministros era cosa cantada. Cada uno estaba buscando la excusa inmediata como para zafarse de lo que veían venir. Posiblemente la gran mayoría no sabía lo que veían venir en su magnitud. El cierre del Congreso y todo eso, como lo han manifestado, pero como bien decía Mario, nadie se va a salvar de una investigación porque han sido parte del Ejecutivo y cada quien va a tener un grado de responsabilidad. Ahora, con el tema de la OEA, yo creo que la OEA es un poquito vergonzoso su papel, ¿no? Yo estuve escuchando esta mañana la sesión permanente que han tenido, pero el secretario general concluyó diciendo de que el informe sigue siendo válido para el Perú. Realmente el informe Para el Perú, sí, ya no es válido, pues, porque ya pasó una cosa totalmente diferente a la que venían. Pero claro, entendiendo que algunas de estas instituciones quieren limpiarse la cara, obviamente ellos van a seguir profundizando que su informe fue bueno y no me extrañaría que vuelvan a mandar al mismo grupo de trabajo para ver nuevamente qué está pasando cuando al final eso no ayuda en solucionar absolutamente nada. Yo creo que la comunidad internacional tiene que jugar un papel mucho más moderado en este tipo de temas, un papel reflexivo, un papel menos político y más diplomático, que creo que es lo que hace falta desde hace muchísimo tiempo en la OEA, como única solución, pero decir de que el informe sigue vigente, que van a estar vigilantes, pero yo creo que más vigilantes del cumplimiento de los derechos humanos, de los respetos a los derechos humanos, de la democracia, somos los mismos peruanos, y se ha demostrado el día de hoy, incluyendo con la gran participación y actitud que han tenido las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales
de no prestarse, por ejemplo, a un juego de esta naturaleza, Pero, ya sea pero Luis por... Felipe, era realmente incierto en la mañana aquí en el Perú, y eso me lo puede confirmar el doctor Mario Moretti, que conversábamos en interno, ¿no? Sobre la situación del Perú. Pero realmente decíamos, ¿por qué se demora tanto, ¿no? El comando conjunto de las Fuerzas Claro, han Armadas? ido poco a poco, porque el primero que dijo que no apoyaban era la Marina, por ejemplo, ¿no? Y Claro, acuérdate que las Fuerzas Armadas estuvo sin cabeza porque renunció el presidente del Comando Conjunto esta mañana. del ejército. Entonces no había cabeza, pero al final se impusieron. Yo creo que es que meterse en una cosa de estas, pues ya tienen la experiencia, como bien decía Mario, del golpe de Estado de Fujimori, y todavía siguen habiendo generales que están presos y que van El a seguir doctor Mario presos, ¿no? Moretti lo dijo hace un programa pasado, cuando conversamos con usted, doctor Mario Moretti, ¿no? Que quien se preste para esta jugarreta de golpes de Estado, le recuerdo a las fuerzas del orden que pueden ir presos. O sea, Claro. el doctor Mario Moretti fue contundente al decirle, y eso fue un titular, ¿no? Grandioso, porque realmente eso generó mucha conciencia en el país. Ahora, ¿qué opiniones merece? A ver, ¿qué esperamos en estos momentos, Luis Felipe, de la futura, de este futuro gobierno de Dina Boluarte? Ha pedido tregua, ha pedido diálogo, que son las dos expresiones que establece el informe preliminar de la OEA. O sea, ella está recogiendo, ¿no?, lo que la OEA le ha informado, ha dicho en este informe preliminar. Mira, yo espero que en los próximos 4 días, son 2 días de feriado que toca ahora en Perú, más los 2 días de fin de semana, en estos 4 días ella pueda sentarse a componer un gabinete, pero en verdad un gabinete profesional, sin fijarse en las ideologías políticas ni partidarias, sino pensando realmente en el futuro del país. Eso por un lado. Y por el otro lado, tampoco se trata de que un presidente pida tregua a un Congreso. De lo que se trata es que el Congreso cumpla con su papel del peso y del contrapeso con el Poder Ejecutivo y que haga su trabajo. Porque el hecho de pedir tregua, ¿qué es una tregua? Es cuando tú no me haces nada, pero yo tampoco te hago nada. Esa es la tregua. Y eso es lo que no podemos permitir Claro. bajo las actuales circunstancias donde hay congresistas investigados, donde hay actitud intolerante, donde hay de todo. Esa tregua me parece más acuerdo, no nos toquemos, no nos hagamos nada para que todo continúe igual. Y yo creo que aquí va a depender muchísimo de las personas que van a acompañar al presidente en su gabinete. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Doctor Mario Moretti, para cerrar la entrevista, ¿qué reflexiones, qué lecciones, ¿no?, nos deja lo que ha sucedido en nuestro país? La primera reflexión que tenemos que hacer es que se ha recuperado la democracia a costa de preocupaciones y sobre todo el día de hoy todo el mundo pensaba, y yo era uno de ellos, de que no se iba a producir la vacancia. Con un mal asesoramiento de Castillo, y esto se demuestra puesto que van a la policía a buscar una protección y quedan detenidos él y Aníbal Torres. De tal manera de que en realidad, tal como Maristable y Felipe, que el nuevo gabinete se ha integrado por profesionales capacitados moral e intelectualmente, que no se improvise trayendo amigos, familiares o lo que fuera. Queremos, el país necesita verdaderamente profesionales que dominen y manejen el cargo por el cual son designados. Y nos queda como ejemplo de que las fuerzas del orden saben perfectamente que volverse cómplice de un gobierno dictatorial, autoritario, su único camino es la cárcel, ¿no? Su único camino es la cárcel. Entonces, yo creo que esa es una de las lecciones que nuestras Fuerzas Armadas lo han entendido, lo han comprendido, y bien que hayan dado un pronunciamiento conjunto que nos ha dado a todos los peruanos la tranquilidad de saber que no apoyaban la gestación de un golpe de Estado, ¿no? Entonces ahora tenemos ese respiro, estamos, como dice Luis Felipe, concuerdo mucho con ustedes dos, de que en el Congreso no se tiene que celebrar nada, ¿no? El Congreso está tan manchado como lo está el Ejecutivo, ¿no? Entonces, el tema es
que ahora esa tregua no se convierta en una complicidad mutua, porque la señora Dina Boluarte también tiene que responder por sus hechos, ¿no? Cuando fue ministra y cuando estuvo dentro en el entorno de Pedro Castillo, y que avaló muchas decisiones del señor Castillo. Entonces, ella también tiene que responder y hacer mediante este control político que ejerza el Congreso de la República. Les agradezco muchísimo a ambos por esta entrevista. Gracias, Luis Felipe, siempre es un placer conversar contigo. Gracias, doctor Mario Moretti, por sus ilustradas ejemplos y opiniones en este programa que diariamente usted nos bendice con tanta sabiduría. A ambos, Muchas muchísimas gracias por la invitación. muchas gracias. Hasta luego.